buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en esta programación del Canal 17, su programa de opiniones, y les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Hoy vamos a conversar de Honduras. Fue un país que abordamos en numerosos programas cuando se produjo, según unos, el golpe de Estado en Honduras que sacó del poder a Manuel Zelaya, según otros, la destitución constitucional de un hombre que pretendía imponer un régimen diferente para el cual había sido elegido. La persona que más nos trató el tema es mi amigo Carlos Urbizu, un antiguo político hondureño, pero también un abusado analista político. Con él vamos a tratar el tema que ha ocurrido en Honduras y si las figuras políticas hondureñas pues han decepcionado o han satisfecho las expectativas que habían generado. Carlos, gracias por estar acá. Muchas gracias, Pedro. Me alegro mucho de estar aquí contigo nuevamente. Y un saludo a toda tu audiencia. Es un placer tenerte por acá, por Miami, charlar contigo y compartir. Carlos, el presidente Zelaya pues, fue destituido, perdió el poder, tuvo que salir al exilio. En el conflicto se vieron involucrados una gran cantidad de países, desde Venezuela hasta Brasil, ya que Zelaya estuvo refugiado en la embajada de este país en Tegucigalpa. Se cifraron una serie de esperanzas en Porfirio Lobo, se produjeron las elecciones, Honduras padeció una especie de aislamiento. En fin, ustedes ocuparon pues, los grandes espacios, grandes titulares por mucho tiempo, y ahora se oye o se lee o se ve poco en televisión de Honduras, y cuando se ve, pues no se ven cosas gratas. Correcto, pero es de esperarse. Tú sabes que hoy en día los acontecimientos suceden a cada rato en todas partes del mundo, algunos en convulsión y otros un poquito más pacíficos, que van ocupando los espacios de las noticias, cada quien como que tiene sus 15 minutos de gloria, como dicen los Estados Unidos. Pero el asunto es que efectivamente había muchas expectativas, pero más que todo cifradas en que hubiera una elección que pusiera fin al conflicto que se había suscitado el 28 de junio. Pero la elección se produjo. La elección se produjo como estaba programada el 29 de noviembre y fue electo Porfirio Lobo Sosa como nuevo presidente, y ahí comenzamos una página que creíamos nosotros iba a traer mucha paz y mucha tranquilidad social y política. ¿No ha sido así, Honduras. Carlos? Pues no ha sido así, a pesar de que tenemos el gran apoyo de los Estados Unidos, que es el poder hegemónico hoy en día, y no ha sido así en parte por ciertas posiciones que las consideran muchas personas intransigentes de parte del presidente Zelaya en cuanto a condiciones para él regresar a Honduras, y mientras tanto pues se está presentando como una víctima, como una mártir que continúa su calvario después del 28 de junio, y en parte, en gran parte también, porque algunos países del Cono Sur, con el liderazgo del presidente Chávez y Correa y Evo Morales y Cristina Kirchner y Lula da Silva y Uruguay, Paraguay, ¿verdad? Estos países no han reconocido la legitimidad de las elecciones y por lo consiguiente que Porfirio Lobo Sosa sea un presidente legítimo. Pero es tan importante, Carlos, y permíteme, es tan importante para Honduras que estos países reconozcan la legitimidad del gobierno de Porfirio Lobos. Pues tan trascendental como para que el país no logre la estabilidad. Bueno, mira, como todo en la vida es relativo, lo que sucede es que estos países forman parte de la OEA, de la cual Honduras ha estado aislada por voluntad propia. Un par de días antes de que fuera expulsada, no le dieron esa oportunidad a la OEA. El presidente Micheletti decidió retirarse de la OEA, pero hemos estado fuera desde ese tiempo para acá, ya casi para 2 años, y ahí están representados estos países, obviamente, y estos mismos países son los que forman parte de muchos otros consejos directivos del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Centroamericano de Integración Económica, del Fondo Monetario, del Banco Mundial. O sea, una palabra, el hecho de que la OEA no reconozca a Honduras dificulta que pueda acceder a créditos. Bueno, no, a créditos los ha tenido, pero dificulta muchas otras cosas y la fluidez con que esto sucede, porque eventualmente pues se dice que quien lleva el voto mayoritario en estas negociaciones para que se apruebe algún crédito para Honduras es los Estados Unidos y sus aliados. Y Estados Unidos pues ha aceptado la situación de Honduras después de las elecciones y un poco antes de ellas.
pero de todas maneras también tiene que convivir con Brasil, con Venezuela y con todos estos otros países, y eso dificulta de que haya una fluidez en las relaciones y que las cosas sucedan un poco más rápido, o que no haya alguna oposición a ciertas acciones que querrían tomar estos organismos multilaterales en favor de Honduras. Mira, Carlos, yo lo aprecio de esta manera. Una persona que no tiene conocimiento de qué ocurrió en el año 2009 en Honduras, lo ignora por completo, y ve la postura del presidente Porfirio Lobo, las concesiones que le hace a Zelaya, las exigencias de Manuel Zelaya, puede pensar tranquilamente de que realmente contra Zelaya se produjo un golpe de Estado, que hubo una manipulación pues, de factores contrarios a la democracia que lo sacaron del poder. Bueno, eso superficialmente así se vería, porque cualquier persona que quiera conocer algo de Honduras tendría que investigar un poco más y ver si las posiciones de este presidente que tenemos actualmente, Porfirio Lobo Sosa, tienen el respaldo o no de las mayorías grandes significativas de Honduras. Hay una opinión muy dividida. De acuerdo con las encuestas que yo he visto, y muchas de ellas muy profesionalmente hechas, muy sólidas, muy confiables, la opinión, o mejor dicho, la influencia del sector que apoyaba a Zelaya, que es el segmento de izquierda, algunos dicen socialistas, otros dicen hasta comunistas, que a saber qué querrá decir hoy en día, pero el hecho es de que es un sistema muy distinto al que hemos conocido tradicionalmente como libertad política, democracia y libertad económica, liberalismo o capitalismo. Entonces, estas fuerzas de izquierda son realmente una minoría pequeña, alrededor de 20%, pero muy activa, muy vociferante, muy beligerante, muy irrespetuosa, muy irreverente, y los demás, el otro 80%, algunos apáticos, otros simplemente todavía no toman ninguna acción para contrarrestar esa representación de la izquierda. ¿Tú crees que esa minoría tenga secuestrado, entre comillas, al presidente Porfirio Lobos, que eso obligue a esa minoría, más la situación internacional, obliga a Porfirio Lobo a hacer tantas concesiones a Zelaya, que te repito, para la persona que no esté debidamente informada, puede llegar a considerar que con Zelaya se cometió una injusticia y no que fue un ejercicio por rescatar la democracia? Bueno, yo creo que si el presidente Lobo Sosa está viendo muchas de las encuestas que yo veo, va a concluir que esa es una minoría en Honduras y que las posiciones que él está adoptando, que puedan dar esa impresión que tú dices, es por satisfacer a esa comunidad internacional, entre comillas, y en el caso de Latinoamérica, pues obviamente estamos hablando del presidente Chávez y los que lo siguen a él por esta gran fuerza económica que él tiene, porque Chávez no es una persona que se ha ganado ningún liderazgo, ¿verdad? Pulso. Todo lo contrario. Él ha comprado el liderazgo, él ha repartido y distribuido la riqueza venezolana, a pesar de que en Venezuela mismo la necesitan a gritos, porque los niveles de pobreza de Venezuela son altísimos, y él ha despilfarrado mucho de este dinero que ha podido agenciarse a través de los altos precios del petróleo para comprar ese liderazgo, de manera de que él tiene ese tipo de influencia y pesa pues en las opiniones internacionales, al grado pues de que ahorita con la situación como está del petróleo, el presidente Lobo Sosa ha visto que podría ser beneficioso a corto plazo, porque nunca ven a largo plazo, de que Honduras se acerque un poco más a Chávez y que obtenga algún tipo de tratamiento especial con la compra del petróleo. Carlos, ¿hasta qué punto ese oportunismo político realmente daña el discurso que en su momento el Porfirio Lobos, cuando no era presidente, sino que era una persona que también cuestionó a Zelaya? ¿Hasta qué punto ese oportunismo político de poder aproximarte al presidente Chávez está dañando la defensa de una idea democrática? Bueno, definitivamente que la daña, pero lamentablemente, digo, aquí voy a decir una expresión que la repito constantemente en Honduras. ¿Y qué? ¿La daña y qué? Ellos continúan con estas decisiones a corto plazo, poniéndole parches y parches y parches a este neumático que ya no aguanta ninguno más, y cada vez que le pones uno, comienza a salir el aire por otro lado. Y van así de corto plazo en corto plazo. Entonces ahorita con este problema energético puede hacer que sea una de las motivaciones del presidente Lobo de buscar acercarse a Chávez, porque supuestamente podría abrir nuevamente las condiciones preferenciales que se pueden obtener a través de un Petrocaribe. ¿Cómo apreciaron ustedes los hondureños que apoyaron la destitución
de Zelaya. ¿Cómo apreciaron el hecho de que el presidente Lobos apareciera en el encuentro que sostuvieron en Colombia la semana pasada el presidente Chávez y el presidente Santos? Pues nuevamente la opinión está bastante dividida entre los que están de acuerdo y los que están en desacuerdo. Algunos, por razones políticas y filosóficas, están muy en desacuerdo con eso. Es darle una beligerancia y un reconocimiento a Chávez que, en la opinión de muchos, no se merece. Otros están de acuerdo porque ven un beneficio económico que no debería de despreciarse y no les importa mucho el principio o la filosofía de libertades en este momento, que les importa más resolver algún problema a corto plazo de tipo económico financiero por los altos costos del petróleo. Así que no hay, digamos, una opinión unificada de apoyo al presidente Lobo con las gestiones que ha estado tomando últimamente. ¿Cuál ha sido la actitud del expresidente Micheletti? Pues yo creo que ha estado un poco replegado. Ha aparecido un par de veces por aquí o por allá en algunas reuniones, pero muy cerradas. Muchos lamentan que él, después de papel tan protagónico y algunos dicen heroico, que desempeñó después de la destitución de Zelaya, o lo que se llama la sucesión constitucional, independientemente de lo que piensen en la comunidad internacional, pues se aplicaron las leyes de Honduras, y aunque las leyes tengan lagunas, no tenemos otras leyes, no pueden pedirnos que apliquemos las leyes de los Estados Unidos, de España, de cualquier otro lado. Aplicaron las leyes hondureñas. Hondureñas, ¿verdad? Y si no les gusta, pues lo siento mucho, no les gusta, pero eso es lo que tenemos, ¿verdad? Así que hay algunos que piensan que el expresidente Micheletti debería tener otro papel muy importante, más activo. Sí, de oposición, porque ya no tendría él ningún interés, bueno, puede ser que tenga interés, pero legalmente no podría ser él candidato a la presidencia, que es el mayor cargo político que podría desempeñar una persona. Entonces, que él podría ser un líder de la oposición, ¿verdad? No necesariamente al cargo, pero dirigir la oposición. Sí, pero para, en último caso, por lo menos impedir que ciertas cosas se hagan, porque él tendría una voz muy fuerte, tanto nacional como internacionalmente hablando. Como tú dices, Honduras acaparó la atención del mundo por sus 15 minutos de gloria, y ahora, pues, si él tuviera un papel protagónico de oposición y se apareciera en un momento dado, pues, en contra de ciertas cosas que están sucediendo en Honduras, yo creo que tendría, como piensan muchos, repercusiones internacionales, y que eso podría ayudar a que la dirección del gobierno no sea tanto hacia un lado que a otro. La crisis hondureña se produce, si mal no recuerdo, cuando el presidente Zelaya pretendió hacer una reforma a la Constitución, o sea, incluirla en un proceso electoral sin que esa reforma hubiese sido aprobada, ni la propuesta tampoco. Ahora bien, ¿en qué medida el hecho de que se insista en que Zelaya regrese, en el hecho de que Zelaya demande a su vez de no ser procesado judicialmente, ya que tiene acusaciones de diferentes tipos, tiene acusaciones políticas, acusaciones por corrupción, que ya no se habla casi, por lo menos la prensa no hace mención a los supuestos robos en que Zelaya incurrió, de lo que se habló durante mucho tiempo, y sectores de la oposición hicieron alusión a eso. También se plantea de que hay quienes están promoviendo la reforma constitucional por la cual Zelaya enfrentó la crisis. ¿Cuál es la realidad en este momento? Bueno, en aquel momento no había ninguna forma legal en que él pudiera llevar a cabo lo que él quería llevar a cabo. Un plebiscito, un referéndum, una consulta que, de acuerdo con muchas personas que estaban muy de cerca de los acontecimientos, conllevaba a cosas mucho más peligrosas. Por ejemplo, no se trataba solo de hacer una consulta, sino que de aprovechar esa consulta de ese momento que él ya anticipadamente había dicho que iba a ganar con X número de votos, que era más de 1 millón de votos, que inmediatamente después iba a proceder a hacer lo que en la consulta se había aprobado. Entonces, para evitar que eso sucediera, y estoy hablando específicamente, disolver el Congreso, disolver la Corte Suprema de Justicia y tener prácticamente poderes dictatoriales a través de una Asamblea Nacional Constituyente que se iba a instalar en aquel momento. En ese momento no había ninguna posibilidad de hacerlo. Posteriormente, ya en el gobierno nuevo de Porfirio Lobo Sosa y de Juan Orlando Hernández, que es el presidente del Congreso Nacional de la República, se ha llevado a cabo una reforma del artículo 5,
que es el artículo que permite el plebiscito y el referéndum, pero no para los propósitos que Zelaya quería utilizarla. Se pretende reformar, pero no en el marco de Zelaya. No, bueno, eso es otros 100 pesos. Aquí en este corto tiempo voy a ver si lo puedo articular, ¿verdad? El asunto es de que el artículo 5 permitía el plebiscito y el referéndum, repito, pero no para lo que él quería, que era reformar los que nosotros llamamos artículos pétreos, irreformables, no reelección, periodo presidencial, el territorio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahora se hizo una reforma del artículo 5 abierta, que se puede, bajo ciertas condiciones, hacer una consulta popular bajo cualquier tipo de tema que se quiera. Incluyendo la reelección presidencial. Y eso es lo que podría abrir la puerta, porque no está todavía eso bien establecido, para hacer algunas reformas del tipo que él quería. Pero eso es pura especulación, porque hay muchos que sostienen que si se llegara a pretender hacer una consulta, un referéndum o plebiscito, como le queramos llamar, sobre este periodo presidencial, sobre quién puede volver a ser reelecto o no y quién puede ser presidente, etcétera, etcétera, que entonces hay un grupo muy fuerte que interpondría un recurso ante la Corte Suprema de Justicia alegando que es inconstitucional. Así que no sería automático. Se le restaría en cierta medida también, desde mi perspectiva, la legalidad que pretendió dársele a la destitución de Zelaya. Bueno, pero es una se vería más bien como una cuestión política. A Zelaya se le hizo, pero después lo que Zelaya pidió hacer o lo que pretendió hacer fue aprobado. Pero bueno, si nosotros asumimos que una vez que se hace una reforma constitucional se permite hacer ese tipo de consulta, supuestamente ahora sería legal y aceptable, cosa que no lo era en el tiempo que él pretendió hacerlo. Y el problema de él fue que tanto las Cortes de lo contencioso administrativo, la Corte Suprema de Justicia, el fiscal, la Procuraduría General de la República, todos estos convinieron de que él estaba infringiendo la ley, estaba en desacato sobre ciertos delitos que son penados. Una ley que era vigente en ese momento, ¿verdad?, en la Constitución de la República. Y entonces, como él fue irrespetuoso de eso, es que vino la sucesión constitucional. Carlos, ¿en alguna medida ha mejorado la situación económica hondureña después del golpe o después de la destitución con las elecciones y el gobierno de Lobo? Pues en términos generales, no ha mejorado. Nosotros tenemos una memoria muy corta en el tercer mundo, y Honduras es un miembro prominente del tercer mundo, que tendemos solo a ver 1 año o 2 años atrás y no miramos 5 o 10 años atrás. Resulta que el año 2009 fue un año muy duro por la cuestión política, más que todo, no necesariamente por la crisis que comenzó en el 2008 mundial, crisis de tipo económico y financiero. Entonces, la caída fue tal que ahora la recuperación se ve como una gran mejoría, a pesar de que no estamos a los niveles que pudimos haber estado en 2007 o 2008, ¿verdad? Y la población continúa creciendo. O sea, económicamente, Honduras está detrás del 2007, estadísticamente. Sí, yo diría que sí. Y la tarea de llevarla a un nivel mayor se complica por la situación mundial, aunque no es la única razón, debido a que Honduras está en ciertos niveles tan bajos de producción que es un poquito difícil que caiga más. Te voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, no porque haya una crisis mundial el mundo va a dejar de consumir bananos o dejar de consumir café, ¿verdad? Entonces, ahí no hay mucha flexibilidad. No cesa. Así es, ¿verdad? Ahora, si nosotros tuviéramos la fabricación de otros productos suntuarios, por ejemplo, ahí tal vez sí podríamos sufrir porque el consumo de ellos ha bajado. Pero nosotros estamos en un nivel tan básico, tan elemental, que ya es bien difícil bajar de ahí. Carlos, ¿y la situación social se ha agravado, ha mejorado en algo las crisis con la delincuencia común? Bueno, esa es una de las grandes preocupaciones de la nación hondureña, y eso lo puede consultar cualquiera, ya sea porque se vaya a la página que tiene el Departamento de Estado con relación a la evaluación de países, y va a encontrar de que pues, en Honduras hay un grado de violencia bastante alto por muchas razones. Son crímenes comunes, otros dicen que están relacionados con el narcotráfico, con el lavado de dinero, con las pandillas, etcétera, ¿verdad? Así que esa situación de la falta de seguridad pública es un reto, por no llamarle de otra cosa, grandísimo que hay en el pueblo hondureño. Hay una violencia muy grande y una preocupación
porque además de la inseguridad que uno siente, eso impide que hayan inversiones suficientemente importantes para generar empleo y que se ocupen estas personas desocupadas, ¿verdad? Y que no empleen su tiempo para estar pensando en qué tipo de crimen cometer. Rara vez vas a ver tú en alguna noticia que fulano de tal, empleado de tal y tal lugar ha cometido un crimen. No, quienes están cometiendo estos crímenes son personas que están desempleadas, que no tienen otra cosa. Que se dedican a cometer crímenes. Que se dedican no tienen la intención de trabajar. Sí. Carlos, como periodista, uno aprecia que en los 2 últimos años numerosos periodistas hondureños han sido asesinados. El gobierno dice que no es una acción gubernamental contra los periodistas, sino que son grupos paramilitares o grupos asociados al narcotráfico los que están cometiendo este tipo de crimen. ¿Qué tú nos puedes decir? Mira, la mayoría no tienen que ver con ninguna acción represiva del gobierno ni de ningún otro tipo. Algunos periodistas han sido asesinados por sus actividades privadas, otros porque no reconoció el criminal que es un periodista, sino que creyó que era cualquier otro tipo de ciudadano a quien le quería robar algo, porque hay mucho crimen que está relacionado con el robo común y vulgar, ¿verdad? Pero que sea dirigido hacia periodistas por el tipo de noticia que cubren y de tipo político, yo desconozco, por no decirte que más bien la opinión generalizada y las investigaciones que se han hecho, tanto de parte de los medios que pertenecen a estas personas, como de investigaciones de la Fiscalía y la Policía, indican que no tiene absolutamente nada con ningún tipo de persecución política. Lamentablemente, esta minoría del 20% de la que te llamaba, y cualquiera pues que me esté escuchando puede ir a internet y buscar las encuestas que se han llevado a cabo con relación a cuánto es el peso de estas minorías de izquierda, podrán verificar de que no es ese el caso y que se ha aprovechado la muerte de ellos para decir, el gran atropello a los derechos humanos, derechos periodistas y un escándalo horrible, ¿verdad? Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta semana colocó a Honduras en un país particularmente peligroso para los comunicadores. Y otro aspecto también a destacar, y este es un punto importante, es que por mucho tiempo se dijo de que Honduras era un puente para el narcotráfico bajo el gobierno de Zelaya, que individuos desde la misma Venezuela arribaban a Honduras para realizar el narcotráfico. ¿Se ha disminuido eso? ¿Se ha acrecentado? No, mira, yo diría que está prácticamente a los mismos niveles. Digo, si ha crecido 1 punto, 2 puntos porcentuales, no te podría decir. Pero sí, eso continúa y yo no sabría decirte, ni hay ninguna evidencia que pueda demostrar de que el presidente Zelaya estaba directamente involucrado con eso. Eso es lo que se alega, se habla por ahí, y después tú sabes que cuando un rumor se repite demasiadas veces comienza a parecer verdad. Pero yo diría que lo que está sucediendo ahí no es diferente a lo que está sucediendo en México, y en México no tienen un personaje como Zelaya, o en Guatemala y todos estos países, ¿verdad? Ese es un problema muy grave que lo está tratando de atacar los Estados Unidos en conjunto con cada uno de estos países. Algunos países están más estratégicamente ubicados que otros y facilitan, ¿verdad? Y buscarán entonces estos narcotraficantes esas ubicaciones ideales para poder distribuir su producto, ¿verdad? ¿Cómo están las relaciones de Honduras, del gobierno de Porfirio Lobo, con sus vecinos más inmediatos? Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Panamá, Costa Rica. Pues con todos muy buenas, excepto con Daniel Ortega. Daniel Ortega ha sido el gran recalcitrante, el gran rebelde, no ha aceptado el ¿Por razones ideológicas será? Bueno, todos creemos que sí, ¿verdad? Y todos sabemos las credenciales de Ortega y sabemos la relación que tiene con Chávez, y sabemos que Chávez ha invertido muchísimo dinero en sostener el gobierno de Ortega y que Nicaragua no se hunda del todo. Entonces, a muchos nos parece de que Ortega es el peón más fuerte que